El Hijo Prometido. La epístola a los Hebreos comienza afirmando que Jesús es el Hijo Prometido. ¿Por quién? Por Dios mismo. El idioma hebreo tenía poca riqueza de adjetivos, por lo que a menudo usaban el término hijo para describir el carácter o la naturaleza de una persona. Por ejemplo, Jesús llamó hijos del trueno a algunos de sus discípulos que querían que cayese fuego del cielo para destruir a los que lo rechazaban. Esa era una manera de decir que eran iracundos. Bernabé significaba hijo de consolación, una manera de decir que tenía un carácter compasivo, benévolo. Así también, hijo de Dios podía significar que era semejante a Dios, poseía su carácter y, más aún en el caso de Cristo, que era de su misma naturaleza. Jesús era, en efecto, según la profecía de Isaías, confirmada en los Evangelios, Emmanuel, que significa Dios con nosotros. En este contexto, la expresión bíblica que encontramos en Isaías 9:6, Padre eterno, implica que es también un Hijo eterno, como lo expresó Elena de White en 1878. El Padre está en el Hijo eternamente y el Hijo está en el Padre eternamente. Porque un Padre eterno significa que siempre tuvo un Hijo, y un Hijo eterno significa también que siempre tuvo un Padre. Por consiguiente, los dos términos no implican que hayan tenido un comienzo, sino que son de la misma naturaleza divina y eterna. Su papel, su función desde la eternidad fue siempre ser Padre e Hijo, así se revelaron. Esa es una de las maneras que usó Dios para representar la relación tan estrecha que las personas de la deidad tienen. De allí que Jesús dijo, yo y el Padre somos uno. No en persona, sino en sustancia, en esencia. El tema de la Trinidad es muy abarcante y no corresponde tratarlo acá. Lo hice en otros documentos y videos de manera más extensa que pueden ver entrando en mi página de internet. Lo que la lección destaca es que Dios adopta como hijo a alguien a quien nombra para un cargo elevado que lo representa, como lo fue el caso de David cuando Dios lo nombró rey de Israel. Pero Jesús, más que David, fue declarado Hijo de Dios cuando nació del Espíritu Santo, Lucas 1:35. Luego, en ocasión de su bautismo, Dios mismo dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, agrado. Mateo 3:17. Y cuando resucitó, fue declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección de entre los muertos. Romanos 1, versículos 3 y 4. En Hechos 13, versículos 32 al 34, el apóstol Pablo les dijo a los judíos, nosotros les anunciamos a ustedes las buenas nuevas respecto a la promesa hecha a nuestros antepasados. Dios nos la ha cumplido plenamente a nosotros, los descendientes de ellos, al resucitar a Jesús. Como está escrito en el segundo Salmo, tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado. Dios lo resucitó para que no volviera jamás a la corrupción. Con esto afirma el apóstol que por la resurrección de los muertos Jesús fue hecho Hijo de Dios con poder para cumplir todo un programa de salvación en el cielo que nadie podría detener porque no volvería jamás a morir. En ese programa divino,
Jesús fue declarado Hijo de Dios también cuando Dios lo hizo sentar a su diestra para que fuese el sumo sacerdote de su pueblo. Y finalmente lo será al final de su sacerdocio para que reine sobre la nueva Jerusalén, así como David había reinado sobre la vieja Jerusalén. Aquí es donde muchos se confunden, aún en nuestra iglesia, como se ve en la lección del folleto de la escuela sabática del jueves 13 de enero y del jueves 10 de febrero. Digamos que cuando Jesús resucitó y se sentó a la diestra de Dios, no se sentó aún sobre el trono de David, se sentó sobre un trono sacerdotal para ser sacerdote y rey al mismo tiempo. Esto es lo que destaca la epístola a los Hebreos. La promesa de 2 Samuel 7, versículos 12 al 14, no se cumplió aún, sino que se cumplirá al final. Leamos lo que dice el espíritu de profecía. Entre las muchas afirmaciones definidas de Elena de White sobre este tema, leamos las siguientes. Y se sentará y reinará sobre su trono, siendo sacerdote sobre su trono. Zacarías 6, versículos 12 al 13, el trono de su Padre. No todavía sobre el trono de su gloria, el reino de gloria no le ha sido dado aún. Solo cuando su obra mediadora haya terminado, le dará el Señor Dios el trono de David, su padre, un reino del que no habrá fin. Lucas 1, versículos 32 y 33. Como sacerdote, Cristo está sentado ahora con el Padre en su trono. Apocalipsis 3, 21. Corresponde afirmar aquí que Elena de White no afirma cosas sin respaldarlas con la Biblia. Esta cita que acabamos de leer muestra en forma categórica que cuando Jesús dijo en Apocalipsis 3:21 que el que venza se sentará conmigo en mi trono, así como yo vencí y me senté con mi Padre en su trono, estaba afirmando que el trono de Dios sobre el que se sentó en la inauguración de su sacerdocio no es el trono que iba a compartir con su iglesia en el futuro. El trono que compartiría Jesús al final con los redimidos es el que había representado David su padre al ser nombrado rey sobre la vieja Jerusalén. Ahora su trono tendrá que ver al final con el trono sobre el que se sentará como siendo el segundo David, sobre la nueva Jerusalén. De eso hablan Daniel y Apocalipsis cuando dicen que los bienaventurados que se salvarán reinarán con Cristo eternamente. La obra mediadora de Cristo en favor del hombre, nos escribe Elena de White, se presenta en esta hermosa profecía de Zacarías relativa a aquel cuyo nombre es el vástago. El profeta dice: sí, edificará el templo de Jehová y llevará sobre sí la gloria y se sentará y reinará sobre su trono, siendo sacerdotes sobre su trono. Y entre corchetes, en la cita original inglesa, dice el trono del Padre. Y el consejo de la paz estará entre los dos, entre el Padre y el Hijo. Cita allí a Zacarías 6, versículos 12 y 13. De manera que en Apocalipsis 5, cuando se le da el libro de la ley y del reino al león de la tribu de Judá y raíz de David, que Félix Cortés, el doctor Félix Cortés, cita para el domingo 2 de enero y que se daba a los reyes davídicos como se lo ve en Deuteronomio 17 y en la historia de Israel cuando coronaban los reyes, no correspondía dárselo para cuando se sentase con el Padre en la inauguración de su sacerdocio celestial. Ese evento de recibir el libro que lo faculta para ser rey debía esperárselo para el final, cuando se lo invistiese como rey, antes de sentarse sobre el trono de la Nueva Jerusalén. Por eso Elena de White proyecta ese momento de la entrega del libro siempre al futuro, a la conclusión de su reino de mediación,
jamás a su entronización sacerdotal inaugural pasada. De entre los varios pasajes que ella da, leamos el siguiente. El tiempo vendrá cuando todos lo alabarán. Está hablando del futuro, diciendo, tú eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos. Digno es el Cordero que fue muerto para recibir poder y riquezas y sabiduría y fuerza y honor y gloria y bendición. También notamos que en Apocalipsis 5 Jesús no se sienta sobre el trono del Padre, sino que permanece de pie como en la visión de juicio de Daniel 7. El esfuerzo de algunos teólogos nuestros de imaginarlo sentándose ha sido correctamente negado por autores también recientes y reputados no adventistas que comentan el Apocalipsis. Lo que se ve allí es una investidura, no una entronización aún. Lo que muchos no captan es que el hijo de David iba a ser sucesivamente, primero rey sacerdote sobre el trono de su padre Dios, según el orden de Melquisedec, y luego rey como David, pero sobre la nueva Jerusalén. Pueden ver mayor documentación en mi página de internet en el artículo que tengo tanto en castellano como en inglés, titulado Los dos reinos del Mesías. Pero, ¿por qué cita el apóstol Pablo el Salmo 2 para afirmar que Jesús fue engendrado como Hijo de Dios cuando se sentó a la diestra del trono de su Padre para ser sumo sacerdote? Él mismo responde en otro versículo, porque Dios mismo le dijo que su hijo sería sacerdote del nuevo orden, según el orden de Melquisedec. Así como David pasó a ser hijo de Dios cuando fue establecido como rey de Israel, en el sentido de representar a Dios ante su pueblo y el mundo, así también Jesús fue nombrado sumo sacerdote según el orden de un rey que fue no solo rey, sino también sacerdote. Veamos más citas de Elena de White para ver que a pesar de ser tan clara y consistente en sus aseveraciones tan numerosas sobre las dos coronaciones de Cristo, varios de nuestros teólogos las han estado ignorando por completo. El trono de la gloria representa el reino de la gloria, y es a este reino al que se refería el Salvador en las palabras, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones o gentes. Mateo 25, 31 al 32. Este reino, dice el Espíritu de profecía, está aún por venir. No quedará establecido sino en el segundo advenimiento de Cristo. Otra declaración. Cristo viene hacia el anciano de días en el cielo para recibir el dominio y la gloria y un reino que le será dado a la conclusión de su obra de mediador. Cristo, según el profeta Daniel, recibirá del anciano de días en el cielo el dominio y la gloria y el reino. Recibirá la nueva Jerusalén, la capital de su reino, preparada como una novia engalanada para su esposo. Daniel 7:14 y Apocalipsis 22:2. Después de recibir el reino, vendrá en su gloria como Rey de Reyes y Señor de Señores para redimir a los suyos que se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en su reino. Y cita Mateo 8:11, Lucas 22:30. Para participar de la cena de bodas del Cordero. A ese trono se refirió Jesús en Apocalipsis 3:21, que compartirá con su pueblo, según vimos hace unos momentos. Esto no tendrá lugar, sigue diciéndonos Elena de White, antes que Jesús haya completado su oficio sacerdotal en el santuario celestial,
depuesto su ropaje sacerdotal y puesto sus ropas más reales y la corona, para subirse en un carro de nubes y trillar a los paganos en su ira y librar a su pueblo. Este acto final tendrá lugar cuando la coronación tenga lugar y Cristo, nuestro abogado y redentor, llegue a ser rey de sus súbditos redimidos. Citas que leo del espíritu de profecía. De manera que la afirmación de que Jesús se sentó sobre el trono de David cuando resucitó y ascendió al cielo no tiene fundamento. Jesús se sentó sobre el trono de su Padre para ser sumo sacerdote a su diestra, según otro orden, el de Melquisedec, para interceder por nosotros. Como acabamos de verlo, y conviene repetirlo, el trono de David no iba a concedérselo sino al final, cuando su padre lo coronase rey de la Nueva Jerusalén, como David lo fue de la Vieja Jerusalén. Los pioneros de la Iglesia Adventista nacieron bajo la expectación de la coronación del Señor como el verdadero rey davídico de la Nueva Jerusalén, un evento que esperaban cumplirse al concluir el juicio investigador. Pero en años recientes, varios teólogos nuestros han estado confundiendo el reino de Melquisedec, quien fue rey y sacerdote, con el reino de David, quien fue solo rey. Y por eso no saben para qué debía haber una segunda coronación. Por ejemplo, el doctor Ranko Stefanovic, que enseña en Andrews, en su tesis doctoral y en su comentario sobre el Apocalipsis, revela no saber la razón del contraste que muestra el Apocalipsis con la epístola a los Hebreos. Se admira porque en la epístola a los Hebreos se exalta a Cristo como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, mientras que el Apocalipsis, lo cito textualmente, pone un fuerte énfasis en su papel real. Está en la página 210 de su libro. Pero por ignorar que habría dos reinos sucesivos de Cristo, el inaugural sacerdotal primero y el real davídico al final, no distingue entre los dos momentos diferentes enfatizados en ambos libros. Veamos algunas citas más que hablan de una segunda coronación del Hijo de Dios sobre el trono de David. Al entrar al lugar santísimo del templo celestial en 1844, según la profecía de Daniel 8:14, Jesús dice: esperen aquí, voy a mi Padre para recibir el reino. Guarden sus ropas sin mancha y poco después volveré de la boda, de esa ceremonia de boda, y os recibiré a mí mismo. Otra declaración: la ropa de boda es la justicia de Cristo y representa el carácter de los que serán aceptados como huéspedes en la cena de boda del Cordero. Todos nos acordaremos sin duda de esas parábolas de Jesús acerca de la boda. Pronto las ropas de melancolía, sigue diciéndonos el espíritu de profecía, serán cambiadas por las ropas de boda. Pronto testificaremos la coronación de nuestro Rey. Bien, suficiente por hoy. Estamos comenzando el estudio sobre la epístola a los Hebreos. Ya volveremos con más declaraciones del espíritu de profecía. Animémonos con estas palabras que leímos, porque nos aguarda una gran fiesta en los cielos con la coronación del Hijo de Dios. Oremos. Padre y Dios Santo que estás en los cielos, gracias por las promesas tan maravillosas que nos dejaste en tu palabra y también documentadas por el espíritu de profecía. Queremos, Señor, prepararnos para ese encuentro. Que en la ceremonia de boda que tiene que ver con el juicio investigador, podamos ser aprobados para participar contigo en la cena de bodas, cuando serás establecido para siempre
como Rey de tu pueblo y de la nueva Jerusalén. Danos el gozo de vivir aquí con esta fe y esperanza siempre viva hasta ese día en que se cumplan tus promesas, como se cumplieron todas tus promesas en el pasado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.